En un mundo interconectado, las fluctuaciones en los mercados financieros y la economía global son inevitables. Entender las razones detrás de estas caídas es crucial para tomar decisiones informadas y estratégicas. Las acciones y la economía mundial están influenciadas por diversos factores económicos que, cuando se combinan, pueden tener efectos significativos. Desde recesiones económicas hasta crisis geopolíticas, cada una de estas 12 razones juega un papel esencial en el panorama económico global. Por ejemplo, una política monetaria restrictiva puede enfriar una economía sobrecalentada, pero también puede desalentar la inversión. Del mismo modo, desastres naturales y problemas bancarios pueden causar interrupciones inesperadas que afectan los mercados financieros. Al explorar estas 12 razones, veremos cómo se interconectan y cómo influyen colectivamente en la estabilidad y el crecimiento económico global. Esta comprensión es vital para inversores, profesionales financieros y cualquier persona interesada en la economía mundial y en cómo los eventos globales pueden afectar sus finanzas. Prepárate para un recorrido detallado por las 12 razones económicas más importantes que explican por qué las acciones y la economía mundial pueden caer, y cómo estas fuerzas pueden impactar tu vida y tus decisiones financieras. 1. Recesiones económicas. Las recesiones son periodos prolongados de disminución significativa en la actividad económica. Durante una recesión, la producción y el empleo se reducen, lo que lleva a una caída en las ganancias corporativas. Esto, a su vez, causa una disminución en la demanda de acciones, ya que los inversores prevén menores beneficios futuros. La caída de la confianza empresarial y del consumidor también puede exacerbar la reducción en el gasto y la inversión, intensificando la recesión y su impacto en los mercados de valores. 2. Política monetaria restrictiva. Los bancos centrales, como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, utilizan la política monetaria para controlar la inflación. Cuando aumentan las tasas de interés, el costo del crédito se incrementa. Esto desincentiva el gasto y la inversión tanto de consumidores como de empresas. Las mayores tasas de interés también pueden hacer que las inversiones en renta fija sean más atractivas en comparación con las acciones, lo que lleva a una salida de capital del mercado de valores y una caída en los precios de las acciones. 3. Inflación alta. Una inflación elevada y persistente reduce el poder adquisitivo de los consumidores, ya que los precios de bienes y servicios aumentan. Esto puede resultar en una disminución del consumo y, por ende, en menores ingresos para las empresas. Además, los costos de producción también pueden aumentar, reduciendo los márgenes de beneficio de las compañías. La combinación de menores ingresos y mayores costos puede llevar a una caída en los precios de las acciones, ya que los inversores ajustan sus expectativas de ganancias. 4. Desastres naturales. Eventos como terremotos, huracanes y pandemias pueden interrumpir significativamente la producción y el consumo. La destrucción de infraestructura, la interrupción de cadenas de suministro y la reducción en la actividad económica pueden tener efectos devastadores en la economía y en las ganancias corporativas. Los mercados financieros suelen reaccionar negativamente a tales eventos debido a la incertidumbre y a las pérdidas económicas directas e indirectas. 5. Crisis geopolíticas. Conflictos armados, tensiones internacionales o sanciones económicas pueden crear un ambiente de incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. Estas crisis pueden interrumpir el comercio, afectar negativamente las cadenas de suministro y llevar a una caída en la confianza empresarial y del consumidor. La incertidumbre sobre el futuro económico y político puede causar que los inversores vendan acciones, llevando a una caída en los precios. 6. Caída en los precios de las materias primas. La disminución de los precios de materias primas clave, como el petróleo, puede tener efectos mixtos en la economía global. Mientras que los consumidores pueden beneficiarse de precios más bajos, las economías y empresas dependientes de estas materias primas pueden sufrir. Las empresas energéticas, por ejemplo, pueden ver reducidos sus ingresos y beneficios, lo que puede llevar a una caída en los precios de sus acciones y afectar negativamente a los mercados financieros en general. 7. Problemas en el sector bancario. Las crisis financieras, como la quiebra de grandes bancos o la falta de confianza en el sistema bancario, pueden desencadenar una crisis económica más amplia. La falta de acceso al crédito puede reducir el gasto y la inversión, afectando negativamente a la economía. Los problemas en el sector bancario también pueden llevar a una venta masiva de activos financieros, incluyendo acciones, lo que puede causar una caída en los mercados de valores. 8. Cambios en la política fiscal. Aumentos en los impuestos o recortes en el gasto público pueden reducir el consumo y la inversión. Los impuestos más altos pueden disminuir los ingresos disponibles de los consumidores y los beneficios de las empresas, mientras que los recortes en el gasto público pueden reducir la demanda agregada en la economía. Estos factores pueden llevar a una caída en las ganancias corporativas y, por ende, en los precios de las acciones.
9 problemas en el comercio internacional, disputas comerciales, tarifas y barreras arancelarias pueden reducir el comercio global, afectar las cadenas de suministro y disminuir las ganancias corporativas. Las empresas que dependen del comercio internacional pueden ver reducidos sus ingresos y beneficios, lo que puede llevar a una caída en sus precios de acciones. La incertidumbre sobre el futuro del comercio global también puede aumentar la volatilidad en los mercados financieros. 10. Desconfianza en los mercados financieros. La falta de confianza de los inversores en la estabilidad y crecimiento económico puede llevar a ventas masivas de acciones. La incertidumbre sobre la economía, las políticas gubernamentales o los riesgos geopolíticos puede hacer que los inversores busquen refugios seguros, como bonos del gobierno o activos refugio. Esto puede causar una caída en los precios de las acciones y aumentar la volatilidad en los mercados financieros. 11. Desaceleración del crecimiento económico. Cuando las principales economías experimentan una desaceleración en su crecimiento, las expectativas de ganancias corporativas disminuyen. Los inversores ajustan sus expectativas y valoraciones de las acciones en consecuencia, lo que puede llevar a una caída en los precios de las acciones. Una desaceleración económica también puede reducir el gasto y la inversión, afectando negativamente a la economía global y a los mercados financieros. 12. Crisis de deuda soberana. Cuando un país no puede cumplir con sus obligaciones de deuda, puede llevar a una crisis financiera que se extienda a otros países. La incertidumbre sobre la solvencia de un país y su capacidad para pagar sus deudas puede afectar negativamente a los mercados financieros. Los inversores pueden vender activos de riesgo, como acciones, en favor de activos más seguros, lo que puede llevar a una caída en los precios de las acciones y aumentar la volatilidad en los mercados financieros. Si quieres aprender más sobre finanzas y economía, dale like, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Finanzas Brutales. Te veo en el próximo video.